Hola, bienvenido a tu programa Escudriñando. Yo soy la profeta, pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Para nosotros es siempre de mucha bendición poder compartir contigo la palabra que Dios nos entrega. Estamos en un tiempo definitivamente impresionante, bueno, por demás, donde Dios está mostrándose poderoso, no solamente a su iglesia, pero también a las naciones de la tierra. Y estamos en el tiempo donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, está formando en nosotros un carácter. Está haciéndonos gente que viva para Él, gente que pueda vivir al nivel del llamado que Él nos ha entregado. En este estudio de Escudriñando, en esta oportunidad, estamos estudiando una serie corta que la hemos titulado Características de la novia o Preparando a la novia del Cordero. Y es un estudio que he tratado de basar en ese pasaje de Génesis donde Abraham manda a buscar esposa para su hijo Isaac. Y de manera interesante, veíamos en los tres programas anteriores, Abraham le dice a su siervo, le dice, vas a ir a la tierra de mi familia y de allí vas a traer esposa. Le dice, de ninguna manera vas a buscar esposa entre los cananeos. Y veíamos unas características interesantes porque hablábamos acerca de esa mentalidad cananea. ¿Por qué Abraham no quería una esposa cananea para Isaac? ¿Qué implica esto para la iglesia? Y veíamos en los programas anteriores que la mentalidad cananea es una mentalidad de mercader, es una mentalidad que juega, mercadea con la unción, es una mentalidad que humilla, que subyuga, es una mentalidad dependiente, es una mentalidad idólatra, es una mentalidad que no puede echar raíces. Y me gustaría específicamente retomar en ese punto, porque creo que es una de las cosas importantes que Dios está subrayando para que pasemos ya a la siguiente característica. En Sofonías, en el capítulo 1, en el verso 11, el Señor dice, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Y cuando tú estudias la palabra mercader aquí, ves específicamente que es la palabra Canaán en el original. El Señor está diciendo, todos los cananeos van a ser destruidos. Esto es importante porque una de las cosas que el Señor nos está diciendo es que una iglesia con mentalidad cananea, una iglesia con mentalidad mercader, una iglesia con una mentalidad dependiente, y no estoy hablando de la dependencia en el poder del Espíritu, sino cuando tenemos relaciones enfermas, donde ni los líderes forman liderazgo porque siempre están asustados de que alguien pueda subir más que ellos, o de un pueblo que no quiere subir a su nivel de llamado porque le es mucho más fácil pagar los diezmos y las ofrendas para que alguien haga el trabajo. El Señor dice, todo mercader, toda gente con mentalidad cananea en la iglesia va a ser destruida. La Biblia dice de manera muy enfática en el libro de Efesios que el Señor lava a su iglesia por el lavamiento del agua, que es la palabra. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, dice que penetra a lo más profundo de nuestro ser y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las cosas importantes, ¿por qué Dios no quiere una iglesia con mentalidad cananea? Es porque la mentalidad cananea es errante, es vagabunda. Y cuando hablamos de esta característica, uno de los primeros personajes que me viene a la mente tiene que ver con Caín. Encontramos en la Biblia, y hace un tiempo yo enseñaba acerca de esto, encontramos que Caín nació por voluntad de Dios, específicamente la Biblia lo dice, y cada vez que tú ves frases de este estilo en la Biblia, valen la pena que nosotros podamos estudiar las implicaciones. Y dice la palabra que Caín nace por la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando Caín recibe de parte de Dios aquella sentencia tan terrible, dice, errante y vagabundo serás por toda la tierra. Y destierra a Caín. Dice que Caín dijo esta frase, dijo, este castigo es demasiado grande, ¿cómo lo voy a soportar? ¿Por qué? Porque el ser errante, el no tener la capacidad de echar raíces en la tierra, el no tener capacidad de asentarnos en un lugar, es una maldición porque esto habla de no tener destino ni propósito.
Dios no quiere gente con mentalidad cananea porque anda saltando de aquí para allá y no tiene la capacidad de mirarse a sí mismo en el contexto del cuerpo, cumpliendo un propósito, un llamado. ¿Sabes cuánta gente conozco que se dice a sí mismo llamarse gente de Dios, llamarse profeta, apóstol, ministro de Dios, que ama a Dios profundamente, pero no puede ver el diseño de Dios en el cuerpo? Y es triste porque cuando tú no puedes verte a ti mismo como miembro del cuerpo de Cristo, vivo y activo, funcionando, como dice el apóstol Pablo, para que todos los miembros puedan crecer y desarrollarse porque se ayudan mutuamente. Dice, cuando tú no te puedes ver de esta manera, el problema más serio es que tú mismo te estás mutilando, te estás cortando del cuerpo. Y el Señor viene por un cuerpo, el Señor viene por una novia, el Señor viene por una iglesia y no por iglesitas pequeñitas, y entiéndase la frase que estoy diciendo, por gente que se cortó a sí mismo de la comunión del cuerpo y pretendiendo servir a Dios, servir a la cabeza, en realidad es un miembro amputado que, como no está en relación con el cuerpo, simple y llanamente se muere. Tener una mentalidad cananea significa que no podemos vivir a la altura de la mayor, vamos a decir, del mayor desafío que el Señor nos ha entregado. Es que podamos estar en armonía, en unidad perfecta, los unos con los otros, para que la gloria de Dios pueda ser visible a través de la iglesia. La segunda característica, pasando ya entonces del hecho de que el Señor no quiere una iglesia con mentalidad cananea, tiene que ver con que tiene que ser una iglesia que venga al encuentro del esposo de manera voluntaria. Si te vas al pasaje que estamos estudiando, Génesis 24:5, dice que el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Verso 6, Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tendrás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer, escucha este verso en el verso 8, si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no lleves a mi hijo hasta esta tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no quiere, hermanos, que la iglesia haga lo que tiene que hacer para Él, para su gloria, para servirle, porque se siente obligada a hacerlo. Aquí hay varios principios que son importantes y que me gustaría ir desglosando poco a poco, pero una de las cosas que Dios anhela de su pueblo es que nosotros podamos ser voluntarios en lo que hacemos y que lo hagamos no solamente con gozo, que lo hagamos con una pasión impresionante, una pasión que se desborda. No hay nada más terrible, hermano, cuando el líder en las congregaciones, que son las expresiones locales de la iglesia de Cristo, tiene que empujar al cuerpo para hacer las cosas y tiene que usar, porque muchísimo liderazgo cae en manipulación y en control a causa de tener que llevar a una iglesia a hacer las cosas. Y esto es demasiado triste. Aquí ya Abraham, y dije al principio de este estudio, que Abraham es la figura aquí del Padre Celestial. Isaac es la figura, el tipo de Jesucristo, y el siervo representa al Espíritu Santo preparando a la novia, pero esa novia que fueron a buscar representa a la iglesia. Y Abraham está diciendo de manera enfática: tiene que venir por voluntad propia. Cuando la iglesia de Cristo viene porque ama a su Señor, porque anhela encontrarse con Él. Y esta es una de las cosas más importantes de este tiempo. Sabes que estamos viviendo uno de los tiempos de reforma más profundos de la iglesia. Y estamos pasando de ser un pueblo que necesitaba ser manipulado, que necesitaba ser alienado en lo que son sus emociones, porque la iglesia necesitaba, y estoy hablando en general, la iglesia necesitaba de buena música, la iglesia necesitaba de buen sonido, la iglesia necesitaba de que las personas que estuvieran dirigiéndole tuvieran renombre para poder llegar a sentir algo y entonces entrar en el desenfreno.
Siempre he insistido que no hay nada más hermoso que una iglesia, que un pueblo que sabe adorar a su Señor, pero no porque siente algo externamente, sino porque desde lo interno, desde lo más profundo del ser, puede buscar la motivación, y la motivación viene porque ama a su Señor de manera profunda y de manera genuina. Así es que el estar enamorado de Dios es una característica fundamental para la novia del Cordero, para la esposa del Cordero. Dice que Él viene por una novia, por una esposa que no tiene ni manchas ni arrugas. Y la arruga allí en el original, en el griego, tiene que ver con doblez, con el tener doble ánimo, que un día quiere y un día no quiere, que un día está bien pero el otro día no está bien, que un día le parece pero otro día no le parece. Y eso me llama mucho la atención porque la iglesia está llena de personas así, llena de gente que un día le parecen las cosas, pero al otro día no le parece. Gente que hoy está bien, pero mañana tú dices algo y de nada se siente ofendido. Yo creo que es tiempo, hermano, hermana, que me estás escuchando y que probablemente tú también tienes este problema de que te ofendes con tanta facilidad. Es el tiempo donde subas y madures. Es el tiempo donde tú decidas, yo voy a caminar, yo voy a poner mis emociones en su lugar y deja de estarle echando la culpa a los demás. Hay gente que llega a una congregación y en menos de un año se pelea con 15, 20 personas. Pero en la mente de esa persona, los culpables siempre son los demás. En el nombre de Jesús, madura y entiende que estamos en un momento donde el Señor está preparando a su novia para que pueda gobernar, para que pueda subir a un nivel donde de manera digna represente a su rey, pero está utilizando gente que se ha dado el permiso de caminar en un proceso de maduración. Cuando dice, si parafraseamos el pasaje, lo que le dice Abraham al siervo es, mira, si no quiere venir, no la traigas. Yo creo que estamos en un momento de alguna manera que es bastante difícil, porque el Señor está diciendo esto y probablemente esto te suene a ti muy duro, pero tengo que decirlo porque es lo que dice la palabra. Lo que descalifica a la novia para venir a encontrarse con el novio, para venir a encontrarse con su Señor, es que no tenga la disposición interna por amor. Somos descalificados en nuestro llamado, somos descalificados en el posicionamiento cuando nosotros tenemos que hacer las cosas por obligación, por religiosidad, por cumplir un rito, porque si no mi mamá y mi papá se ponen bravos. Póngale usted ahí lo que quiera porque le tengo miedo al infierno. Cuando yo creo que haciéndolo motivado por todas estas cosas y no por el amor, simplemente eso me descalifica. Abraham le dijo al siervo, si no viene de manera voluntaria, si no quiere venir, entonces no la traigas. Y tan es así que la palabra que le da Abraham al siervo, que representa al Espíritu Santo, es simplemente no la traigas. En otras palabras, cuando tú y yo como gente, parte de la iglesia de Cristo, no nos disponemos para encontrarnos con nuestro Dios, el Espíritu Santo deja de operar en nuestras vidas. Entristecemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 9, dice de una manera muy fuerte, dice que el amor sea sin fingimiento. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y la palabra sin fingimiento aquí lo que quiere decir es que no sea con hipocresía, que sea un amor sincero. Pablo está diciéndole a la iglesia, tú necesitas aprender a amar sin hipocresía, con sinceridad. Y en primera de Timoteo 1:5, el mismo apóstol hablándole a Timoteo, y en este caso no solamente, bueno, la carta era para Timoteo, pero de alguna manera para la iglesia que Timoteo estaba pastoreando. Dice ciertas cosas que son bastante duras y dice de esta manera, dice, el propósito de este mandamiento es el amor. Si tú ves en el verso 3, porque este es el verso 5 del capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, yo te envié a Éfeso porque necesitaba que tú tomaras autoridad sobre aquellos que están enseñando cosas o doctrinas que están desviadas. Dice específicamente, dice, para que algunos no enseñen diferente doctrina. Y entonces Pablo le dice, la razón por la cual yo te ordené que fuera, fue debido al amor.
Porque el amor, entonces está diciendo en el verso 5, debe ser nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En el verso 6, entonces explica lo que ya venía diciendo en el verso 3. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. En otras palabras, Pablo está explicando aquí en esta carta a Timoteo la razón por la cual la gente empieza a hablar falsa doctrina, o doctrina de hombres, o doctrina de demonios. Dice que todo inicia porque se apartan del amor, porque empiezan entonces, como no hay amor, empiezan a razonar. Y esto es una de las cosas más comunes que tenemos en este momento en la iglesia. Gente que empieza a justificar sus actitudes, gente que empieza a justificar sus malas acciones, gente que empieza a justificar por qué habla de otro, por qué es chismoso, por qué se aparta de la comunión con los demás. Y Pablo está diciendo aquí la razón por la cual caen en vana palabrería, la razón por la cual empiezan a afirmar cosas que no son reales, es porque se han apartado del amor, es porque el amor no está naciendo. Tres cosas dice: de un corazón limpio, ni de una buena conciencia y de una fe no fingida. Cuando encontramos gente en la iglesia con problemas de hipocresía, cuando nos encontramos en la iglesia con gente que tiene problemas, que habla mucho y hace poco, son personas que tienen, vamos a hacerlo al negativo, corazón sucio, mala conciencia y una fe hipócrita. Wow, este es sumamente fuerte. Pablo está haciendo aquí, yo dijera, está tomando el cuchillo de circuncisión y está circuncidando el corazón, no solamente de Timoteo, está circuncidando el corazón de la iglesia. Y estamos en un momento, hermanos, donde necesitamos ser circuncidados, porque la iglesia del presente día, y siempre me gusta decir que es la iglesia paralela, porque Dios se ha reservado siempre a Sión. Sión es la ciudad, la morada del rey, gente que ha aprendido a morar, a estar con su Señor. Y encontramos aquí que Pablo está diciendo la razón por la cual la iglesia del tiempo presente está como está, es porque ha caído de ese lugar de amor, donde el corazón debería ser limpio, donde la conciencia debería ser limpia, y nos hemos apartado realmente de lo que el Señor ha querido para nuestras vidas. Ahora, observa nuevamente, quiero decirte que la novia entonces es descalificada. ¿Por qué? Se descalifica por falta de voluntad o disposición. Ahora bien, la disposición es una palabra interesante, porque la palabra estar dispuesto a significa que nosotros estamos ansiosos de hacer algo. Implica que no nos resistimos, en este caso, a la voluntad del Señor. Es que cedemos nuestra agenda a la agenda de Cristo. Es que cedemos nuestros anhelos y nuestros deseos a lo que el Señor quiere hacer. Y yo creo que esto es bien importante, porque te vuelvo a decir, hay gente en la iglesia que está, pero no está. Hay gente en la iglesia que hace, pero no hace. Hay gente que en la iglesia hace cosas porque lo obligan. Es más, es tan terrible que hay gente que hace las cosas en la iglesia y te dice esto: ¿sabes qué? A mí no me pongas a trabajar con fulanito o con menganito porque simple y llanamente no me la llevo bien y no quiero tener problemas. Todavía tienen la dureza del corazón para ponerse en eso. No hay gente dentro de la iglesia que no activa su fe dentro de la administración de lo que está haciendo el Espíritu Santo, simplemente porque puede estar en el cuerpo, pero no está en el Espíritu. El Salmo 110, verso 1 dice de esta manera: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el verso 12, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Me gusta como ese verso 2 lo dice la traducción para todos. Dice de esta manera: el Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro hasta que controles a tus enemigos. En otras palabras, Dios o Cristo no va a venir a ninguna parte hasta que los enemigos del Señor no sean destruidos.
Por eso es que siempre digo, hay muchísimas cosas en la iglesia que son pura falsedad, que son pura emoción, que son puro salto, que son puro brinco, que son puro grito, que son puro moco, pero no son nada más. ¿Por qué? Porque en ese mismo lugar hay envidia, en ese mismo lugar hay pelea, en ese mismo lugar hay disensión, en ese mismo lugar hay mentira. Y entonces estamos diciendo, no, el Señor se manifestó, fue poderosísimo el servicio. Pero la misma gente que cae moqueando en el suelo cada rato es la misma gente que no puede vivir en paz y en armonía con sus hermanos. Aquí dice, desde Sión se envía un cetro. Y el cetro, hermanos, habla de la soberanía del poder de Dios. Habla de la autoridad, de la capacidad de gobierno de Dios. Y dice, el cetro está extendido hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando tú lees en el libro de Efesios, en el capítulo 1, los últimos versos del capítulo 1, te encuentras que todo ha sido puesto debajo de los pies de Cristo, que es la iglesia. Es decir, la iglesia es la que necesita poner a los enemigos del Señor debajo de los pies del Señor, debajo de sus pies. Si leemos la versión, traducción para todos, el verso 3 dice, tu pueblo se ofrecerá para ir a luchar con tu ejército, se pondrán su uniforme, se reunirán temprano en la mañana, te rodearán y no se apartarán de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Está diciendo, cuando el pueblo voluntariamente se ofrece al Señor, entonces los enemigos del Señor son colocados por estrado de los pies. No te olvides que estamos hablando de que Abraham le dijo a su criado, si no viene voluntariamente, no la traigas. Y aquí el salmista está diciendo, cuando el pueblo de Dios se ofrece voluntariamente, entonces los enemigos del Señor son colocados bajo los pies de la iglesia. Estás teniendo problemas espirituales en tu hogar, estás teniendo problemas espirituales con tus hijos, estás teniendo problemas espirituales en tu trabajo. Uno de los problemas que probablemente estás teniendo se llama rebelión en tu corazón. No te olvides que la rebelión también es pasiva. No te olvides que la rebelión puede tener una máscara que se llama, ay, todo está bien. Hemos aprendido demasiado bien a ser evangélicos de afuera, cristianos de afuera, porque aprendimos a ponernos una máscara, porque aprendimos a caminar y a tratar de decirle a la gente, ay, mira lo bien que me está yendo, porque qué maravilloso es el Señor. Pero cuando salimos entonces del lugar donde tenemos la máscara y llegamos a la casa, nos quitamos la máscara y la guindamos y nos convertimos en la gente que somos, entonces ahí sí aparecen todos los diablos que están metidos. El Señor está diciendo, es tiempo que nosotros gobernemos y que pongamos a los enemigos por estrado de nuestros pies. Ser voluntario implica que no hacemos lo que nos da la gana ni lo que se nos ocurra, sino que ser voluntario significa que cuando nosotros nos apuntamos en un sitio para hacer lo que tenemos que hacer, nos sujetamos a lo que Dios está haciendo en ese lugar y a la directriz, a la visión que Dios está entregando en ese lugar. Me llama terriblemente la atención una de las cosas que siempre ocurre y personalmente me ocurre muchísimo, la cantidad de gente que siempre viene y entonces siempre le parece que el liderazgo que está al lado de uno siempre son un mal liderazgo, no, es que ellos no oran, no buscan al Señor, es que, bueno, pare usted de contar. Me llama mucho la atención esto y yo digo, bueno, están recién llegados, yo no pongo en duda que Dios los esté trayendo, pero nosotros no podemos llegar a un sitio simplemente a imponer mis ideas, a imponer mi estilo y a creer que simplemente yo estoy ahí para salvar a alguien o algo de lo que sea. En el nombre de Jesús aprendamos a sujetarnos a la visión que el Señor entrega a un liderazgo, a un lugar. Y estoy hablando de verdadera gente de Dios, porque en primer lugar, si el Señor te manda a una Sodoma, a una Gomorra, cosa que no me extrañaría en un sentido en el tiempo en el que estamos, aprende a poner orden, no es que te vas a alinear a Sodoma y a Gomorra, pero si el Señor te está mandando a un lugar donde hay orden, donde hay rango, donde hay visión de Dios, donde hay estrategias de Dios, llega y porque no te está mandando para que tú hagas, sino te está mandando para que tú aprendas. Ya me queda poco tiempo, pero quisiera por lo menos mencionar el tercer principio, y es que una característica de la verdadera novia es una novia
estamos hablando de la novia del Cordero, de la esposa del Cordero. Es una novia que no solamente le sirve al Señor, sino también le sirve a lo que trae con él. Me llama la atención, y esto lo puedes ver allá en Génesis 24:10. Dice que cuando el criado se fue, tomó con él 10 camellos y los cargó de regalos. Dice que estos camellos se arrodillaron fuera de la ciudad junto al pozo. Ahí en ese lugar llega esta chica, llega esta joven, que dice en el verso 14, dice que era una doncella. Ella bajó su cántaro y le dice, te voy a dar de beber a ti, pero a ti y también le voy a dar de beber a todos tus camellos. Esto es una cosa tremenda. Y en el verso 16 dice de esta manera, y la doncella era de aspecto hermoso, muy virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí hay varias características que son importantes que quisiera ver antes de tocar el área de servicio. Dice que era de aspecto hermoso. La Biblia dice que Dios está preparando una novia sin mancha, sin arruga. Es una novia que está ataviada para su Señor. Es una novia que si lo encontramos en Isaías, que si lo leemos en Jeremías, que lo leemos en Apocalipsis, está siendo ataviada con las joyas del Señor. Y siempre me da risa pensar cuando hay gente que dice que las mujeres no pueden usar esto, no pueden usar aquello, no pueden usar lo otro. Yo no entiendo, porque entonces se quedan solamente en lo espiritual. ¿Cómo es que el Señor utiliza un símil tan del mundo entonces para decir que está adornando a su esposa? Esto lo vamos a ver despacio en el próximo programa. Dice que era muy virgen, no dice que era virgen, sino muy virgen. En otras palabras, aquí está hablando de que la virginidad tiene que ver con que no ha tenido contacto con doctrinas de hombre, no se ha mezclado con filosofías humanas, no ha llenado su corazón de los deseos del mundo. Esto es importante porque la iglesia por la cual el Señor viene, la iglesia que el Señor está preparando es una iglesia virgen, es una iglesia que se entrega a su Señor, que su primer marido es su Señor Jesucristo. Y dice que Él dijo, la que tenga estas características es la que tú has destinado. Es decir, la iglesia, hermanos, nació por deseo y por voluntad de Dios. No, según la visión de Juan en el Apocalipsis, la iglesia no sube de la tierra, la iglesia desciende del cielo de Dios, es decir, nace en el corazón de Dios, nace en el propósito y en el plan eterno de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios, que podamos visualizarnos en el orden, en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero decirte que esta fue una serie corta y estoy cerca de terminarla en el próximo programa probablemente. Quiero invitarte a que la puedas sintonizarme nuevamente. La serie se llama Preparando a la novia y sé que va a ser de muchísima bendición para tu vida. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de compartir contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa de Escudriñando.